un duro ataque contra Gabriel Boric y su ley de desarme total y forzoso contra toda la población chilena. Eso es lo que vimos por parte de Tomás Mochati, que normalmente cuando saca columnas de opinión no da su opinión tan directamente, no hace este tipo de ataques tan directos. Usualmente es más, podríamos decir, por debajo, por detrás, como da sus opiniones. Generalmente no son de manera tan explícita, pero esta es una de las pocas ocasiones en que ha sido muy directo y criticó duramente como algo que apoya a la delincuencia, que va contra toda la tradición occidental, que debilita a los ciudadanos, la ley de prohibición total de armas y de remoción por forzosa del armamento civil para concentrarlo en el poder del Estado. Súper peligroso, súper dictatorial y además en la práctica, dejando de lado incluso esos elementos morales que son los más importantes de su injusticia, no sirve para nada. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecer al suscriptor Jorge Vázquez, que se convirtió en el suscriptor más reciente, en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Hay que entregarse al delincuente, la opción del gobierno de Boric. Así se llama la nueva columna de opinión de Tomás Mochati que salió el día de ayer y que es una columna durísima, bien dura, con una crítica bastante fuerte contra el gobierno de Boric. Insisto, tal como lo mencioné al inicio de este video, no es normal que Mochati sea tan duro en una crítica. Usualmente trata de mantener un cierto punto de neutralidad o dar opiniones subjetivas. Igual siempre da una opinión, pero es más bien de manera disimulada. Pero ahora fue súper directo y fue tan directo que al inicio de su opinión, de su columna de opinión, tuvo que decir directamente que él no tiene armas y nunca ha usado una, como para que se entienda que esto no lo dice él teniendo armas, sino como algo de su opinión de fondo. Aunque si él tuviera armamento para defenderse, que me parece sumamente legítimo y tomando en cuenta los tiempos en que vivimos sumamente necesario y justo, tampoco eso debería por qué invalidar su opinión. O sea, que alguien tenga armas o no tenga armas no invalida la opinión a favor o en contra de la tenencia de armas. Es simplemente una cosa que pueden tener y que es legítimo de acuerdo tanto a la ley, pero más aún por el derecho natural y lo que es la defensa de lo que es su familia, de su negocio, de su comunidad. Entonces eso no tendría por qué hacer esa aclaración, creo yo, ¿no? De todas maneras la hace. Y hace una crítica bastante dura contra el gobierno de Boric de que esto realmente no sirve. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque el gobierno de Gabriel Boric ha empujado una ley de prohibición total de armas en Chile. No solo de la venta, sino de la tenencia civil de armas. Y lo que busca este proyecto de desarme total y forzoso es prohibir la tenencia por cualquier civil de cualquier tipo de armamento, ya sea para cazar, ya sea en defensa propia, y de esa manera desarmar a toda la población y dejarlo sin ningún medio para defenderse. Vamos a ver por qué esto realmente es una pésima idea. En parte Mochati lo dice, tanto por temas prácticos como morales. Y hay antecedentes en otros países latinoamericanos de que esto es muy peligroso y que los países que han hecho esto usualmente terminan en regímenes dictatoriales, de gobernantes que quieren desarmar al pueblo, a la población, para poder imponerse sobre ellos más fácil. Pero Mochati hace mucho la crítica de que esto va contra toda la tradición occidental, de que tanto en regímenes de izquierda como de derecha, excepto en dictadura, como también en tradiciones más allá de nuestra época, como en la Edad Media, por ejemplo, en el derecho romano más antiguo, el derecho germánico, en justamente las 7 partidas, una serie de normativas antiguas del derecho occidental, siempre se ha contemplado la legítima defensa. Y lo mismo se contempla tanto en regímenes como puede ser orientales, islámicos, en todo, incluso de elementos más tribales como civilizaciones que han llevado a un nivel de más sofisticado a lo largo del tiempo. En todas hay la legítima defensa. Porque es algo más bien lógico y es algo que está inherente a la persona, que nosotros en nuestro interior, de acuerdo incluso a nuestra la razón, como también ese derecho natural, esas cosas que sentimos que son correctas de nuestro interior, sabemos que es lógico que una persona, cuando tiene algo que es propio, una comunidad, su familia, su propiedad, tenga los medios para poder defenderse ante la agresión injusta de otro. Es lo lógico, ¿no? Es también lo que es justo. Y él argumenta eso, porque es una cosa de no solo de tradiciones, sino que más allá de la tradición es un tema de lógica y de moral de fondo. Uno debe tener el derecho a defenderse. Lo que es esto es dar la otra mejilla cuando uno lo atacan, especialmente en el contexto brutal
de violencia que se está dando actualmente en Chile. Y esto es súper importante porque además en la práctica esto no tiene ningún sentido. Mochati lo critica mucho, pero también deja al lado otros elementos. Por un lado, los que son delincuentes, esto lo menciona Mochati, pero vamos a ver otro elemento, por prohibir algo no van a dejar de hacerlo. ¿Ustedes creen que de repente Boric dice no más armas para la población, no puede haber más armas en circulación? Y el que es el guerrillero en el sur, como vimos en noticias hace poco que atacaron de nuevo en la Araucanía y en la provincia de Arauco, el que es guerrillero y anda disparando con armamento militar, que eso no lo tienen los civiles, pero ahí están con armamento militar. O los narcos también con armamento militar. O así los delincuentes que van y hacen portonazos, otras situaciones. ¿Ustedes creen que de repente Boric dice, ay, no más armas? Y de repente viene el narco y dice, oh, mira, dijeron que no más armas. No, el amado líder Gabriel Boric dijo que no hay que tener más armas. Vamos a ir a la comisaría inmediatamente a entregar las armas. El guerrillero mapuche dice, no, fíjate que ya no podemos tener armas. Uf. El tío Boric dijo que no se puede tener armas. Vamos a salir de aquí, vamos a entregar nuestras ametralladoras. Bueno, es que el Estado dijo que no. El papelito en la ley nos dijo que no, así que obvio que vamos a dejar las armas. Y el que te hace portonazo, el que roba ahí, que está con una pistola, no, es que el gobierno dijo que no. No, por supuesto, ya, vamos a entregar las armas. No, es absurdo, es absurdo. Lo que en realidad va a pasar es que las personas cumplidoras de la ley, las personas que quieren defender a su familia, quieren defender sus trabajos, sus comunidades, que se sienten y están bajo ataque por criminales, tanto de grupos guerrilleros como de narcos, como criminales del día a día, no van a poder defenderse. ¿Y qué va a terminar ocurriendo? Que todos esos otros criminales sí van a tener armamento. Porque sería estúpido, y yo diría hasta ingenuo, pensar que lo van a entregar. Y vemos justamente que el nivel de lo que está ocurriendo va a significar, como ha ocurrido en los últimos años con las leyes de desarme que empujaron Bachelet y Piñera, que va a aumentar el crimen porque las personas van a estar más indefensas y los criminales van a seguir igual o más armados. Porque muchos de los casos que vemos es de armamento militar que tienen porque se les pierde, y hay muchos casos de eso, a los militares y a carabineros. Entonces al final van a estar más armados los delincuentes, población civil más desarmada. ¿Cuál creen que va a ser el resultado? Evidente, un poquito de lógica ocupar ahí. Va a terminar mal. Y es cosa también de ver los últimos años. Acuérdense de estas campañas de entrega a tu arma que hicieron durante el gobierno de Bachelet y de Piñera. Acuérdense que en ambos gobiernos se aprobaron leyes para endurecer la tenencia de armas. Han bloqueado aún más el armamento de la población y a lo largo de los años, desde los 90 en adelante, y en realidad a nivel histórico en Chile desde los años 20 se ha empezado este proceso, aunque cada vez con más fuerza, se ha empezado a desarmar a la población más. ¿Y ha bajado la delincuencia con eso? No, al revés, aumentó. Lógico, porque mientras menos armas tiene la población civil, más fácil es que los aplasten los delincuentes. Más fácil también es que llegue una dictadura y se pongan de manera dictatorial. Cuando hay una población que no está organizada y no se defiende, fácilmente lo aplastan guerrillas, lo aplastan delincuentes, narcos, como también gobiernos dictatoriales. Las armas son para defenderse a sí mismos, para defenderse justamente ante la tiranía y para defenderse también ante delincuentes, defender la familia, defender lo que es tu propia comunidad como tu trabajo. Lógico. Y en consecuencia, es absurdo. Y Mochati critica eso con justa razón. Pero también eso significa concentrar el poder en las instituciones estatales. Instituciones estatales que no solo siempre son inmorales por cómo se financian y los actos que hacen de manera forzosa sobre la población, sino que también en la práctica son sumamente ineficientes y con muchos casos de corrupción. Las instituciones que concentrarían ese poder armado desarmando a la población serían aquellos que sirven al Estado. La policía y el ejército, carabineros y los militares. Y ambas instituciones tienen una situación de corrupción bastante fuerte y no está funcionando tan bien. En los altos niveles de ambas instituciones hemos visto numerosos casos de corrupción. Milico Gate, Paco Gate, también en el último tiempo, y estos recientes se descubrió que tenían autos y casas de lujo ex generales de carabineros, asociados también a platas ilícitas que se robaron. Hay numerosos casos también ahí de espionaje a periodistas, como también numerosos casos de corrupción en el ejército y en numerosas otras áreas de las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, cada vez se descubren más vínculos entre los cargos no altos, pero en los medios y bajos, de esas instituciones con el narcotráfico. Como se ve que se van con sobornos, como también armamento que se pierde y llega justo, qué coincidencia, a grupos guerrilleros, como también llega al mismo tiempo a narcos, y quieren concentrar además en la práctica, dejando lo moral que ya vimos, que es lo más importante, pero quieren concentrar además el poder de las armas en esas personas y desarmar a la población que tiene un interés en defenderse porque defiende su comunidad, su hogar, su familia, su trabajo. No tiene ni un sentido. No tiene ni un sentido. El mismo Mochati por eso está siendo tan duro contra esto. Esto es tan absurdo que ha generado molestias desde el centro a la centroizquierda, como también a toda la derecha en general, exceptuando algunos casos. Es algo que genera malestar constante y en apolíticos también porque no tiene sentido y es sumamente inmoral. Y lamentablemente,
Esto es algo que no se está aplicando solo en Chile, sino que hay intentos en todos los países de amordazar más a la población, desarmar a los ciudadanos y concentrar el poder en los poderosos del gobierno, justamente en el poder central. En Canadá lo están intentando hacer y probablemente lo logren. En Perú lo están intentando hacer, en Canadá empujado por la izquierda y en Perú por la derecha, que ahí hay grupos de autodefensas que se llaman ronderos, que ayudaron a desarticular en gran medida lo que fue Sendero Luminoso, las guerrillas brutales que habían de carácter comunista en Perú, y que un ejemplo de cómo se podría luchar también contra lo que ocurre en el sur de Chile, con grupos de ciudadanos organizados y armados para defenderse, y allá ahora los están tratando de desarticular. Nada más que en Perú es por la derecha, que quiere desarticularlo y concentrar, al regularlo y controlarlos aún más, el poder en el Estado. ¿Para qué? Para que de esa manera dicen que el presidente de Perú, que es de izquierda, no puede usarlos para mantenerse en el poder. Lo que no tiene mucho sentido, porque si logra hacer eso no sería a través de sus grupos, sino que se haría a través de las Fuerzas Armadas, como lo hizo el chavismo. Pero hay otro ejemplo a nivel histórico de desarme total poblacional, y es reciente. Y no me gusta dar mucho este ejemplo porque se ha convertido casi en un meme, pero no puedo evitar mencionarlo porque es el ejemplo latinoamericano que tenemos de esta misma política. Desarme total poblacional. ¿Qué país lo hizo? 2012, Venezuela. Desarme poblacional total, que venía también de las políticas de Chávez. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió en Venezuela? Que primero empezaron a prohibir aún más la tenencia de armas. Hicieron programas también de desarme. Entrega tu arma al Estado, como lo están haciendo ahora en Chile durante los gobiernos de Piñera y Bachelet, y ahora quieren prohibición total. Eso durante el gobierno de Chávez en Venezuela. Posteriormente, durante Chávez, al final de su gobierno, antes que se muriera, y después con Maduro, se empezó a lo que era la prohibición total de armas. Se desarmó completamente la población. Y miren que cuando se pusieron dictatoriales y la población se quiso resistir, no tenían cómo hacerlo. Y lo aplastaron brutalmente. Y han muerto numerosas personas, con numerosas violaciones de derechos humanos. Y no se pudieron resistir ante un régimen dictatorial. Y nada pudieron hacer. Y así es en gran medida. Es sumamente autoritario. Peligroso en la práctica, como también a nivel moral, lo que se está empujando aquí en Chile. Hay un ejemplo latinoamericano donde también se hizo, y no es un ejemplo para nada bueno, en ningún sentido. Es casi un meme de lo malo que se ha sido de ejemplo a nivel latinoamericano, y porque mucho se habla de Venezuela, Venezuela casi parece un meme, por muchos lo han repetido. Pero esto es un ejemplo, es el que tenemos latinoamericano sobre este tipo de políticas. Es una pésima idea. Y esto lo único que va a lograr no es bajar la delincuencia, como les gusta decir a los del gobierno de Boric, que en muchos casos parecen desconectados de la realidad con los actos que hacen y se nota por la baja popularidad que han tenido. Sino que al contrario, esto lo único que va a significar es fortalecer aún más a los narcos, fortalecer aún más a las guerrillas del sur. Le están pidiendo a las personas allá que se desarmen, ya que no los dejan tener muchas armas y cuando las usan los meten prácticamente a la cárcel, los detienen por querer defenderse, pero les piden que no tengan nada para defenderse cuando llegan guerrillas a quemarles sus casas, a atacarlos, a dispararles. Le están pidiendo a personas que pueden estar en barrios que están tomados por narcos y les pueden disparar que no se defiendan. En una sociedad actualmente con la delincuencia al alza, en que hay constantemente delincuencia y cada vez en un país con más inseguridad, están pidiendo que no se defiendan ni que agachen la cabeza, y eso al mismo tiempo que los políticos, todos estos que empujan esto, están rodeados de policía y en algunos casos militares para su seguridad, mientras la ciudadanía civil les piden que se queden ahí tranquilos mientras los aplastan grupos armados. No tiene sentido, es sumamente inmoral. Pero a los políticos no les va a importar y van a empujar esto, porque al final, ¿a quién beneficia esto además de otros grupos criminales? Al grupo criminal organizado más grande, los políticos. Porque ellos van a concentrar más el poder, van a concentrar justamente aún más el poder en el Estado, en el ejército y en los carabineros, que están también tratando de controlar con mayor fuerza, población desarmada, y al mismo tiempo esto hace que la gente se vuelva más dependiente del Estado, o sea, dependiente de ellos. Y a ellos no les importa porque ellos usan ese aparato estatal para protegerse mientras nosotros nos jodemos. Es una injusticia y es entendible la indignación de Mochati porque es una indignación justa. Esta es una tontera, es algo que no tiene sentido que se haga y las personas deben tener el derecho a defenderse. Y no deberíamos ir en la dirección de la prohibición total del armamento de defensa, sino que en la dirección de facilitar que las personas puedan tener los medios para defenderse, especialmente en la situación actual, y de que puedan organizarse, tal como lo hicieron en Perú contra Sendero Luminoso, para que las comunidades locales puedan organizarse y defender sus derechos ante los ataques sistemáticos que están recibiendo de distintos grupos. Pero no vamos en esa dirección. Realmente nefasto. ¿Pero qué les parece esta dura crítica que hizo Mochati contra Boric? ¿Está justificada? ¿No está justificada? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.